Amén. Ahora sí, estamos aquí. Primero que nada, buenas noches y Dios les bendiga a todos los hermanos que estamos conectados hoy aquí en este discipulado cristiano. Eh, es una bendición poder estudiar la Escritura. Nosotros tenemos el privilegio que Dios nos ha permitido de poder estudiar la Escritura, algo que mucha gente anhelaría en este momento y no lo tienen. Así que lo primero que usted debe entender hoy es que usted tiene la oportunidad de estudiar algo que otros desearían hacerlo y no pueden, por razones que no entrarían en el caso. Pero es bien importante entender esto porque cuando nosotros eh, estudiamos la escritura o tomamos esta clase de discipulado, tenemos que tener esto en nuestra mente, saber que esto es un privilegio. Esto es un privilegio. No podemos pensar que esto es un derecho que tenemos porque estamos en la iglesia, es un privilegio. Y por ser un privilegio, necesita ser valorado. Así que usted hoy debe entender que cada martes que usted se entra en este Zoom, que usted entra al discipulado, usted tiene que valorar lo que se está trabajando, lo que se está enseñando. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Oramos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, pidiéndote sabiduría, pidiéndote entendimiento para poder enseñar tu palabra, Señor amado. No lo podríamos hacer sin ti. No tenemos la capacidad de hacerlo sin ti, Señor. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des el discernimiento, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para poder transmitir tu palabra y que la podamos recibir con humildad, pero también que esta palabra pueda crear en nosotros convicción de que tú eres Dios, de que tú eres real y de que tú nos estás llamando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le envié esa imagen que ustedes están viendo. Le envié esa imagen que ustedes les están viendo, que ustedes están viendo ahí en el Zoom. Fue una imagen que quise enviarle a Ariel. Le dije, ponme esa imagen mientras estoy enseñando esta clase, porque quería buscar una imagen que proyectara, ¿verdad? Cómo había sido Jesús y sus discípulos, o por lo menos cómo era la dinámica. Y ese texto que usted está leyendo, que usted está viendo en esa imagen, que dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Hoy vamos a estar hablando del llamado de Jesús. Vamos a estar hablando hoy acerca del llamado de Jesús. Y hay una lectura bíblica que se encuentra en usted escuche, si usted tiene una Biblia cerca, si usted quiere leerla conmigo o simplemente quiere escucharla, lo puede hacer así. Yo quisiera hacer una dinámica distinta hoy. Voy a traer una enseñanza sobre este tema, pero quiero dar un espacio al finalizar la clase para preguntas y respuestas. Creo que parte de un buen discipulado es esa parte donde hay preguntas y donde hay respuestas, sobre todo, ¿verdad? Preguntas que tengan que ver con esta temática. Voy a leer perdóneme, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 43. La escritura dice de la siguiente manera: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa expresión de aquí en adelante me interesa para comenzar este discipulado, porque el llamado es el principio de todo. Ahí es donde todo comienza. Cristo nos encuentra donde estamos y nos transforma a medida que nosotros le vamos siguiendo. Pero el llamado es el principio de todo. Hay algo que usted tiene que entender, amado, y escuche esto, porque nosotros a veces pensamos que somos los cheches de la película, como dicen por ahí. Pero cuando usted lee la historia de la Biblia, cuando usted se va desde el principio, desde Génesis, y usted se va y usted comienza a leer todos los libros, cómo Dios se ha revelado a los hombres, cómo Dios se ha manifestado a los hombres, cómo Dios ha llamado a los hombres, te darás cuenta que la Biblia no se trata de el hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. Siempre ha sido así. O sea, esto no se trata del hombre buscando a Dios. La historia nos enseña que esto siempre ha sido Dios buscando el hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios está interesado en que usted y yo le conozcamos. Entonces, el llamado de Dios hacia nosotros precisamente es porque Él quiere que aprendamos a conocerle. Yo estuve buscando la definición de discípulo y hay muchas definiciones que nosotros conocemos como un seguidor, un estudiante, uno que se sienta a aprender, pero la definición correcta de discípulo es una persona que aprende, una persona que aprende, o sea, que hay un requisito para ser un discípulo. Usted tiene que estar dispuesto a aprender. El discípulo tiene que estar dispuesto a aprender. Ese es el primer requisito. Esto no es una competencia de quién sabe más. Esto no se trata de voy a exhibir mi conocimiento personal. No, el discípulo, lo más importante que debe tener un discípulo es que tiene que estar en toda la intención de aprender. O sea que lo primero que nosotros debemos entender es esto. ¿Por qué usted cree? Y le voy a hacer una pregunta y no quiero, y usted contéstesela, yo le voy a dar la respuesta, pero ¿por qué usted cree que Jesús llamó a los hombres que llamó y no fue al templo o a las sinagogas a buscar a los fariseos de la época o a los eruditos o a los doctores de la ley que existían en esos tiempos, como Nicodemo, como los miembros del Sanedrín? ¿Por qué usted cree que Jesús no fue a esos lugares a reclutar discípulos? ¿Por qué? Porque esta gente ya en su espíritu, en su ego personal, pensaban que lo sabían todo, que no necesitaban aprender nada, que no necesitaban disipularse y mucho menos por un desconocido. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se va a buscar gente que necesitaban aprender. ¿Por qué razón? Porque lo primero que un discípulo debe tener es la intención de aprender. Pero ¿cómo alguien que está lleno puede recibir algo? ¿Cómo alguien que está lleno puede recibir algo? Por eso es que el llamado de Jesús a nuestra vida, cuando Jesús nos llama, sea que nos llama al ministerio, sea que nos llama simplemente para sentarnos a aprender, lo más que le gusta a Jesús es encontrar vasos que estén vacíos, que estén vacíos. ¿Por qué? Porque Él los llena, porque el conocimiento de Dios nos llena.
El problema choca, o por lo menos hay un choque en nuestra mente cuando tenemos demasiado de muchas ideas y muchos conocimientos y comenzamos a chocar con lo nuevo de Dios. Yo enseñaba hace poco tiempo atrás, estaba enseñando en en un taller de liderazgo, que cuando Jesús habla de el vino nuevo que se echa en odre nuevo y no se puede echar en odre viejo, cuando Jesús habla de esto, Jesús está hablando de el vino como nuestra mente y del odre como una mentalidad, que son dos cosas que se parecen, pero que no son lo mismo. La mentalidad es aquello que usted ha construido a través del tiempo, con la experiencia, con el conocimiento, con la cultura, con lo que usted ha querido poner en esa mentalidad. Es algo que usted ha construido durante un tiempo. La mente, o lo que usted puede recibir al momento, que se puede convertir en su mente en el momento, es algo que usted recibe ahora. Pero ¿qué sucede? Cuando su mentalidad está llena, es muy difícil recibir algo nuevo. Por eso es que cuando Jesús habla del vino que, que, que es derramado sobre el vino nuevo, que es derramado sobre un odre viejo, el odre viejo se rompe, no resiste el vino nuevo. Entonces, no está hablando de cualquier cosa, está hablando de una mentalidad, está hablando de un discipulado. ¿Por qué razón? Porque los fariseos de la época tenían una mentalidad que no era capaz de recibir lo nuevo de Dios por medio de Jesús. No era capaz. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús dice, yo necesito construir gente. Yo necesito construir discípulos. Yo necesito invertir mi tiempo construyendo discípulos. Y escoge a 12. Mira qué interesante. No escogió mucha gente, escogió a 12. Y miren esto, el sistema del discipulado en Israel, en los tiempos de Jesús, tenía ciertas exigencias y ciertas características, pero una de las exigencias más notables era la renuncia, renuncia, o sea, que convertirse en un discípulo en los tiempos de Cristo era una demanda que no todo el mundo podía cumplir. Y esta palabra renuncia es una palabra que yo pudiese estar toda la noche aquí hablando sobre esto, porque creo que el discípulo tiene que entender esta palabra bien a profundidad, porque cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, una de las cosas que usted ve, una de las características o el factor común que tuvieron casi todos los discípulos es que todos tuvieron que renunciar a algo. Todos tuvieron que renunciar a algo. Leví o Mateo, como se le conoce, tuvo que renunciar a su posición como contador de la época. Cuando usted ve a Pedro, Juan y los pescadores renunciaron a su microempresa de pescadería también. Todos tuvieron que renunciar a algo, cada uno tuvo que renunciar a algo. Y yo creo que el discipulado, una de las demandas que tiene el discipulado, una de las exigencias que tiene el discipulado es la renuncia, amado. Nosotros tenemos que tener esto bien claro, porque usted no sabe en qué momento Dios te va a pedir que renuncies a algo. Y yo creo que nosotros nos adaptamos demasiado a nuestro entorno, a nuestro confort, a nuestra comodidad. Nos adaptamos demasiado al estilo de vida que llevamos sin saber que en algún momento Dios nos puede demandar eso, que Dios nos puede demandar algún tipo de renuncia. Y cuando usted entra en el discipulado de Dios, cuando usted entra en el discipulado de Dios, usted tiene que tener en su mente bien claro que en cualquier momento Dios te puede pedir que renuncies a algo. Claro que sí. ¿Por qué no? Si ahora le pertenecemos a Cristo o solamente lo decimos de la boca para afuera. Porque cuando usted dice, ahora yo soy de Jesús, ahora yo le pertenezco a Cristo, usted está diciendo, en pocas palabras, yo estoy aquí para obedecer. Y si Él me pide algo, yo lo haré. Entonces, la renuncia, a pesar de que era en los tiempos de Jesús, era parte del discipulado de la época, tenías que tener, tenías que renunciar si era necesario y no todo el mundo podía satisfacer esa demanda. Por eso es que no todo el mundo podía ser discípulo. El discipulado era un privilegio.
era un privilegio y era una responsabilidad, amado. El discipulado era un privilegio y era una responsabilidad. Y no solamente eran los tiempos de Jesús, en los tiempos donde Jesús estuvo caminando sobre la tierra. Creo que el discipulado en este tiempo también debería ser una responsabilidad. Nosotros tenemos que tener ese sentido de responsabilidad con esto. Nosotros tenemos que tener ese sentido de responsabilidad, amado. Yo creo que hemos tomado esto muy light y perdonen, verdad, que hable en este vocabulario, pero nosotros hemos tomado esto del discipulado como algo light, como parte de cumplir con una agenda o como para rellenar algo, no, hermano. El discipulado es una responsabilidad. Así que usted tiene que entender esto y tiene que dejarse moldear por el maestro. Porque para que haya un discipulado tiene que haber un maestro y tiene que haber un sentido de responsabilidad y tiene que haber compromiso. ¿Ves? Por eso es que no todo el mundo podía ser discípulo. Por eso es que no todo el mundo podía seguir a Jesús. Por eso es que usted va a ver en la historia, cuando usted lee la Biblia, sobre todo, vamos a enfocarnos en el llamado de Jesús, porque el tema de hoy es el llamado de Jesús. Pero cuando usted ve la cantidad de gente que Jesús llamó, no todos estuvieron dispuestos. No todos estuvieron dispuestos. Es como el liderazgo. Es como el liderazgo. Eh, todo el mundo quiere la posición de liderazgo, pero nadie quiere el proceso del liderazgo. Usted ve, todo el mundo quiere la posición, todo el mundo quiere sentirse que es un discípulo, pero no quieren pasar por el proceso de sentarse a escuchar, de sentarse a aprender, de sentarse a ser moldeado. ¿Ve? Entonces, hay gente que solo quiere la posición. Y yo le digo algo, el nivel más bajo de liderazgo, y escuche bien esto a los líderes que están aquí hoy, el nivel más bajo de liderazgo es la posición. Ese es el nivel más bajo. De ahí para arriba. Porque la posición es simplemente eso, la posición. De ahí para arriba. Porque usted, lo que te hace líder a ti o lo que te hace discípulo a ti, no es la posición. No es el nombre. Usted puede tener el nombre de discípulo, pero lo que te va a hacer discípulo es el proceso. El proceso. Porque Jesús llamó a 12. Ahí usted lo va a ver. Usted lo ve ahí, en primera en Juan capítulo 1, verso 43, que dice que después que Jesús fue al monte a orar y cuando descendió que era de día, llamó a 12. Ahí comenzó todo. Pero eran discípulos, pero ese es el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante venía un proceso. Usted ve, un proceso. Y yo creo que nosotros queremos la posición, pero no queremos el proceso. Entonces, al final del camino, todos o casi nadie quiere convertirse en discípulo. ¿Por qué? Porque, como dije, y lo voy a repetir, porque querían la posición, pero cuando vieron el proceso, entonces dijeron, no, espérate, que esto no es para mí. Eso fue lo que le pasó al joven rico que se le acerca a Cristo. Quería la posición, pero no quería el proceso. En otra ocasión se le acercaron otras personas a Jesús y Jesús los llamó al discipulado y uno le dijo, déjame primero ir a enterrar a mis padres y luego te seguiré. O sea, querían la posición, pero muy difícil querían el proceso. Otros le dijeron, oh, déjame irme a despedir de mi familia. Querían la posición, pero pocos querían el proceso. Y así sucesivamente, amado. ¿Cuánta gente querían la posición, pero no querían el proceso? Porque el discipulado requiere responsabilidad, requiere compromiso. ¿Ve? El discipulado lo que busca es transmitir sabiduría para saber vivir bien, para vivir a la altura de Dios, de las exigencias de Dios. Eso es lo que busca el discipulado, amado. Miren, nosotros estamos aquí los martes y tenemos un discipulado muy bueno, bíblico. Y yo creo que al final del día esto lo que busca es construir gente. Esto lo que busca es construir personas. Esto lo que busca es construir líderes. Esto lo que busca es construir discípulos. Porque los discípulos eventualmente buscarán a otros discípulos. Porque usted ve el pasaje que leímos a principio. Usted lo va a leer. Cuando usted lo lee, usted lo sabe. Cuando Felipe busca a Natanael.
¿Ves? Pero ¿por qué Felipe busca a Natanael? Porque ya Felipe estaba sintiendo cierta, me atrevería a decir, como esa cosquillita de que espérate, que aquí hay algo bueno. Esto es algo que necesitamos, esto es algo que yo quiero compartir, esto es algo que yo quiero que otros conozcan. Ese es el corazón del discípulo. El corazón del discípulo es precisamente ese corazón que busca transmitir la sabiduría que ha recibido a otros, ¿ves? Para que también puedan convertirse en discípulos. Miren, es bien interesante porque el discípulo para los tiempos de Jesús o los tiempos donde eh, se usaba mucho este tipo de enseñanza. Y voy a hacer un paréntesis, amado, permítanme, me permiten enseñar algo. Voy a hacer un paréntesis porque yo creo que parte del discipulado, parte de lo que nosotros hacemos aquí los martes, es que podemos entrar un poco más profundo en algunos temas para que usted aprenda, porque la idea del discipulado es precisamente esto, que usted aprenda. Entonces, el discípulo en los tiempos de Cristo, que era una estrategia de enseñanza que se utilizaba. Y los que han estudiado filosofía en la universidad saben que Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, toda esta gente utilizaban este modelo de enseñanza que se le conoce como el sofismo. Pero no voy a entrar en esos detalles, pero sí el discípulo era como un esclavo. Escucha esto, el discípulo era prácticamente como un esclavo. No me quiero meter muy por ahí, ahora estoy como Ariel, no te metas por ahí, no te metas por ahí, como dice Ariel, pero el discípulo era prácticamente como un esclavo. Miren que el discípulo, a cambio de la enseñanza que recibía de su maestro, él le prestaba su servicio en todas las necesidades de su maestro. Miren qué interesante que estuve leyendo esto que me llamó mucho la atención, me llamó tanto la atención que yo necesito compartirlo con ustedes. Estuve leyendo que escucha bien, que lo único que distinguía a un esclavo de un discípulo era que el discípulo no estaba obligado a lavar los pies de su maestro, el esclavo sí. Mm. Y esto a mí me voló la cabeza, amado. Perdónenme que me exprese de esta manera y me emocione un poco, pero a mí esto me voló la cabeza, porque cuando yo estuve leyendo un poco acerca de la cultura de Israel en los tiempos de Jesús, sobre todo en cuanto a lo que es el discipulado de los tiempos de Cristo, lo único que diferenciaba a un discípulo de un esclavo es que el discípulo no estaba obligado a lavar los pies del maestro. Wow. ¿Por qué esto me voló la cabeza? Porque ¿quién lavó los pies de los discípulos? Jesús. Mm. O sea que Jesús se puso al nivel de un esclavo para traernos una enseñanza. Eso es demasiado fuerte, amado. Y a veces nosotros estamos con ese orgullo y a veces nosotros andamos con el pecho y como si, no sé, con ese ego trepado en la cabeza. Y que el maestro de maestros se puso al nivel de un esclavo cuando hizo este acto, cuando lavó los pies de sus discípulos. Wow, esto a mí me voló la cabeza, amado. Es que es interesante porque el discípulo tiene que tener en su corazón eh, eh, el deseo de servir, el deseo de servir. Y eso lo podemos ver. De hecho, yo le digo, mamá, el discipulado es un entrenamiento. Yo me voy a meter un poquito más profundo aquí porque en verdad ya yo voy a hasta soltar el bosque. Voy a leer mandar, ni por ahí. El discipulado es un entrenamiento, amado. El discipulado es un entrenamiento y nosotros tenemos que entender que parte de nuestro entrenamiento va a ser el proceso y las cosas que Dios quiere sacar de nosotros en medio del proceso. Miren por qué yo digo que el discipulado debe tener un corazón de servicio. ¿Por qué razón? Ustedes recuerdan que Jesús, ¿cuántas veces Jesús no le trajo enseñanzas a los discípulos? Yo digo que son enseñanzas escondidas. Bien, y lo voy a repetir. Jesús tenía una sabiduría tan terrible que permitía que ciertas circunstancias ocurrieran para poder traer enseñanzas escondidas.
Miren, cuando Jesús está predicando en el monte y dice que la gente le seguía por día, dice que la gente le seguía por día y comenzaron a tener hambre. Y le dijeron a Jesús, Jesús, esta gente tiene hambre, esta gente lleva días y tiene hambre. Y Jesús le dijo, denle de comer, denle de comer. No había quien les diera de comer, solo había un jovencito que tenía unos panes y unos peces. Y este milagro de la alimentación de 5,000 hombres que Jesús, que la Biblia nos enseña, fue también parte de un entrenamiento para sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos se vieron en la posición de servir, en la posición de servir. Entonces, yo creo que hay veces que hay aspectos circunstanciales que nos permiten a nosotros desarrollar unas áreas de nuestro discipulado que aunque no nos gustan, que aunque no las entendemos, son parte de qué? De nuestro entrenamiento. Así que usted como discípulo tiene que entender que parte de su entrenamiento y de su discipulado es el servicio, el servicio. Usted tiene que aprender a servir, amado. Y Jesús llamó gente de estos 12 que Jesús escogió, los enseñó a servir. O sea, y ese ejemplo que Jesús da cuando lava los pies de los discípulos, a pesar de que se pone en la posición más baja que existía, que era la posición de un esclavo, para que usted vea, él se pudo quedar al nivel del discípulo, pero no, él quiso bajar un poco más y él dijo, no, yo no me voy a quedar al nivel del discípulo, yo me voy a ir mucho más allá, yo me voy a ir al nivel de un esclavo, para que nosotros acá en la tierra, los que estamos hoy, no se nos trepen los humos a la cabeza, para que nosotros hoy no seamos demasiado orgullosos, para que nosotros hoy también de vez en cuando podamos darnos una rebajadita, ¿verdad? Y usted sabe, y usted conoce lo demás, para que de vez en cuando también usted pueda bajar su cabeza y pueda sentarse y pueda escuchar y aprender, porque todos los días se aprende algo nuevo. El único que siempre enseña y nunca aprende es Dios. Fuera de ahí, todos tenemos algo que aprender. Así que el discipulado de Jesús, el discipulado de Jesús, porque estoy hablando del de Jesús, yo no estoy hablando del discipulado de otros hombres, yo estoy hablando del discipulado de Jesús. Una de las prioridades del discipulado de Cristo era el servicio. Jesús enseñó a sus seguidores a servir, a servir. Y le digo más, Jesús les enseñó a echar fuera demonios, Jesús les enseñó a hacer milagros, Jesús les enseñó a orar, Jesús les enseñó muchas cosas que son sobrenaturales. Pero la enseñanza más profunda y la enseñanza más poderosa de Jesús la dejó para el final, cuando lavó los pies. En pocas palabras, les estaba diciendo a la iglesia, el poder que ustedes van a tener de ahora en adelante es el poder del servicio. Ahí está. Pedro, no es con la espada, es con la toalla, en pocas palabras. O sea, la iglesia y nosotros como discípulos tenemos que entender que detrás del servicio hay una gloria extraordinaria. Eh, eh, Jesús dijo en una ocasión, el que no lleva su cruz y viene en mí, en pos de mí, no puede ser que mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Estamos hablando de palabras de Jesús, no estamos hablando de palabras de un libro, ni palabras rebuscadas, ni estamos forzando el texto, ni estamos tratando de rellenar el tema, no. Jesús dijo, el que no lleva tu cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Miren esto, el discipulado cuesta. El discipulado cuesta. Ahora, la pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio. Si estamos dispuestos a pagar el precio. Miren, la cruz, escuche esto, amado, la cruz, cuando Jesús dice el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, la cruz no es algo que usted simplemente aguanta. Eso no es su cruz. Hay gente que dice, mi cruz es, no sé, mi cruz es el hermano de mi esposa, o mi cruz es mi suegra, o mi cruz es el jefe en el trabajo, o mi cruz es mi enfermedad. Hermano, eso no es su cruz. Eso no es su cruz. O sea, la cruz no
es algo que usted simplemente aguanta. La cruz es algo que usted voluntariamente está dispuesto a llevar. Hay una gran diferencia. No es lo mismo. Sí, porque hay gente que dice, esta es mi cruz, tengo que estar aguantando esto por el resto de mi vida. Esta fue la cruz que me tocó. No, hermano, no, eso no es así. La cruz no es algo que usted simplemente aguante y ya, no. La cruz es algo que usted voluntariamente dijo, yo la voy a llevar. Esa es la gran diferencia entre algo que usted aguanta porque le tocó versus algo que usted está dispuesto voluntariamente a llevar. Así que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ve? Voluntariamente. Ahora bien, la pregunta es, y vuelvo y hago la pregunta, si estamos dispuestos a pagar el precio. Esa es la pregunta. Si estamos dispuestos a pagar el precio. El primer paso que usted debe tener o que usted debe dar para convertirse en un discípulo es tener un encuentro con Jesús. Usted tiene que tener un encuentro con Jesús, amado. Usted no puede ser un discípulo si usted no tiene un encuentro con Jesús. Lo digo con mucho respeto. Esto es mucho más que asistir a una iglesia, esto es mucho más que ser miembro de ella, esto es mucho más que cantar en el coro de adoración, no. Usted necesita una experiencia real con Dios. Usted nunca se podrá convertir en un discípulo si usted no está convencido, si usted no... Mire que lo estoy trayendo desde un punto de vista literal. Si usted no tiene convicción en el maestro, usted no se podrá convertir en el discípulo. Jamás. Jamás. Y para poder crear esa convicción, usted tiene que tener una relación con el maestro. Usted tiene que tener un encuentro con el maestro. Usted tiene que haber tenido una experiencia con el maestro. Así que esto es bien importante porque hay mucha gente que quiere ser discípulo, pero no tienen una experiencia con Dios o no han tenido un encuentro con Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es tratar de tener un encuentro con Jesús. Trate de tener un encuentro con Jesús. Miren, cuando yo vine al Señor, yo no vengo al Señor porque tuve un encuentro con Jesús. Yo vengo al Señor porque yo quería tener un encuentro con Jesús. Hay gente que tiene la experiencia de que vienen al Señor por producto de un encuentro. Yo vine al Señor porque yo quería tener un encuentro con Jesús. Yo decía, yo he probado todo, he experimentado muchas cosas en mi vida y me pueden dar placer, pero no llenan el vacío, no llenan mi vacío. No, siento todavía que algo me falta, como decía aquel joven rico. Y cuando yo vengo a Jesús, yo vengo buscando a Jesús, pero yo vengo buscando tener un encuentro con Jesús verdadero, porque fue mucho más que simplemente pasar a aquel altar y aceptar a Cristo o hacer una oración de fe. Ahí comenzó todo, pero es mucho más que eso. Cuando salí de aquel culto y llegué a mi casa, me pregunté, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo mismo intencionalmente, escucha esto, intencionalmente busqué tener una experiencia con Dios. Me metí a orar con Dios, buscaba de rodillas su presencia. Cuando me invitaban al monte a orar, allí yo estaba. Cuando no entendía un texto en la Biblia, ¿usted sabe qué yo hacía? ¿Usted sabe cómo yo aprendí a entender la palabra? Cuando yo leía un texto y yo no lo entendía, me tiraba de rodillas y le decía, Señor, explícame ese texto. Es que no lo entiendo, porque yo no lo entendía, amado. Apenas en mi vida yo había leído un texto bíblico. Y cuando yo leía la Biblia, yo no entendía muchas cosas y yo me tiraba de rodillas. Y ahí fue que el Señor me enseñó. El Señor me enseñó a estudiar la escritura de rodillas, orando, amado. Y esa es la manera, porque nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. La iglesia debe estar llena de gente que tengan encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús. Yo estoy seguro que si usted tiene un encuentro genuino con Jesús, una experiencia verdadera con Jesús, mira, podrá venir la prueba, puede venir la tormenta, puede venir la división, puede venir la crítica, podrá levantarse lo que se levante, pero como usted está tan convencido por ese encuentro con Jesús, usted no va a dejar de ser su discípulo. Usted no va a dejar de ser su discípulo, amado. Porque esta gente, estos hombres que Jesús escogió, miren, yo sé que usted conoce la historia y cuando vino en esta semana que viene vamos a estar hablando un poco acerca del sacrificio de Cristo, de la resurrección, etcétera. Yo no me quiero meter en ese tema ahora,
Pero esta gente contra viento y marea estaban ahí, independientemente. Mira, Pedro por poco se ahoga. Pedro por poco se ahoga. Es la realidad. ¿Caminó sobre las aguas? Sí, pero también por poco se ahoga. Pedro pudo haber salido de allí diciendo: "No, no, no, esto no es para mí, yo no voy a perder mi vida en esto. Olvídate de eso, no, no". Pero no. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro genuino con Jesús. Había tenido un encuentro verdadero. Estos hombres experimentaron la crítica, estos hombres experimentaron el odio, estos hombres experimentaron la persecución, pero ¿por qué no se rindieron? ¿Por qué no desistieron? Porque habían tenido un encuentro real con Jesús. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un fariseo, el apóstol Pablo era el típico religioso de la época. Es el que va a la iglesia, es el que da las ofrendas, es el que cumple, pero no había tenido un encuentro real con Jesús. Pero camino a Damasco, ¿qué dice la palabra? ¡Pum! Chocó con el caballero de la cruz. Tuvo un encuentro, pero ese encuentro no quedó allí. Dice que cuando él salió de allí y lo llevaron allí a la casa de uno de los discípulos de Jesús, dice que allí se tiró a orar. Pedro comenzó su cristianismo en ayuno. Miren eso, miren qué interesante está esto. Pedro comenzó su proceso de cristianismo recién convertido ayunando. Y a nosotros nos cuesta mucho ayunar y llevamos años en el Evangelio. Este hombre empezó así, buscando un encuentro, buscando una relación íntima. Y vino la persecución. Usted puede ver la biografía de Pedro en la Escritura, cuando Pedro habla de sí mismo, que él dice: "Mira, yo he sido perseguido, he sido abofeteado, me han tratado de matar, he sido vituperado, he pasado hambre, he sido náufrago, he estado preso". Él dice: "Todas estas cosas las he vivido". Y estoy seguro que en un momento dado, cuando estaba escribiendo, y no sé quién estaba con él en ese momento, pero a lo mejor hasta se levantó la camisa y en su espalda dijo: "Miren mi espalda cómo está, llena de latigazos, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo". Pero eso no hizo que Pablo desistiera. ¿Por qué? Porque Pablo había tenido un encuentro. Pablo había tenido un encuentro. Y esa es la gran diferencia. El discípulo tiene que buscar tener un encuentro con Jesús. Tiene que buscarlo, tiene que buscarlo. Mire, si usted no ha tenido una experiencia real con Dios, escuche esto. Si usted no ha tenido una experiencia real con Dios, olvídese de ministerio, olvídese de talento, olvídese de... Mira, métase a buscar una experiencia con Dios. Métase a buscar una experiencia con Dios. Señor, yo necesito un encuentro contigo. Olvídese del liderazgo, olvídese de las posiciones, olvídese... No, no, métase a buscar a Dios hasta que tenga un encuentro personal con Jesús, porque eso es lo que va a cambiar tu vida para siempre. Eso va a marcar un antes y un después. Usted va a recibir convicción de que lo que usted está creyendo es real. Por eso es que mucha gente se aparta. Por eso es que mucha gente, cuando viene la prueba y viene la angustia, se alejan de Dios. ¿Por qué? Pues precisamente por lo mismo, porque han dejado de buscar un encuentro con Jesús. Y no digo que no va a venir la prueba y que no va a venir el momento de crisis, porque esta gente, después de que Jesús murió, muchos de ellos se dispersaron, pero se dispersaron por un poco de tiempo, amado. O sea, yo recuerdo que una vez un pastor dijo: "El que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús nunca se aparta, nunca, nunca se aparta, nunca". Y no digo y no estoy hablando de crisis de fe, no estoy hablando de momentos de desánimo, no estoy hablando de momentos en donde usted quizás a lo mejor dice: "Hoy no tengo deseos de ir a la iglesia, o hoy me quiero quedar en mi casa, o estoy pasando por una prueba". Yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de convicciones. Yo estoy hablando de convicciones. Las convicciones son mucho más que simplemente ir a un templo. Las convicciones son mucho más que simplemente cantar una canción. Las convicciones son mucho más que recitar un texto de memoria. Cuando usted tiene convicción, mira, a Ezequiel le quemaron su casa, le mataron su esposa, a Ezequiel le quemaron todo, le quitaron todo. ¿Usted sabe qué fue lo único que no le pudieron quitar al profeta Ezequiel? Su fe, su convicción, su convicción. Policarpio, Policarpio allí en medio del ruedo romano, mientras todos estaban gritando que fuera quemado. ¿Usted sabe qué fue lo único que no le pudieron quitar a Policarpio en ese último momento? Su fe,
su fe. Cuando Pablo iba camino a Roma y ya estaba camino a ser decapitado, porque él sabía que iba a ser decapitado, le escribe de hecho a Timoteo antes de esta experiencia y le dice: Timoteo, lo he logrado, Timoteo. He llegado a la batalla, he ganado la batalla, he alcanzado la meta. Le dice a Timoteo en pocas palabras: Timoteo, lo logré. Me quitaron la libertad, Timoteo, me quitaron todo, pero ¿sabes qué, Timoteo? Lo único que no me han podido quitar es la fe. Aleluya. Por eso es tan importante tener un encuentro con Jesús. Por eso, porque el discípulo, lo primero que va a buscar el discípulo es tener una relación con su maestro. Usted no puede ser discípulo si no busca relacionarse con el maestro. Usted no lo puede hacer. Usted no lo puede hacer, amado. Usted tiene que relacionarse con el maestro. El llamamiento del discípulo, Jesús designó a muchos que estuvieran con él para poderlos enviar a predicar, para darles poder y expulsar demonios. Hay unos elementos, y estos tres elementos, y con esto voy a terminar. Quiero dar 5 minutos para alguna pregunta, si hay alguien que tenga alguna pregunta, pero relacionado a este tema, amado. No me pregunte del Apocalipsis, ni me pregunte de cómo fue el nacimiento de Moisés, ni nada de eso. No. Vamos a hablar de este tema. Hay tres elementos que claramente están identificados en el discipulado. El primero es que Jesús siempre quiso que estuvieran con él. Miren esto. Jesús está resaltando la importancia de la comunión. El discipulado siempre tiene que incluir la comunión entre el maestro y el discípulo. Entre el maestro y el discípulo es lo que he estado hablando en los últimos minutos. Tiene que haber una coinonía, una relación. Lo segundo es que que Jesús quería que predicaran como él predicaba. Ahí se va a ver la importancia de la comisión. Ustedes recuerdan ir por todo el mundo, hacer discípulos a las naciones, predicar mi palabra, etcétera. Y yo creo que nosotros tenemos que entender este segundo punto y tenerlo bien claro, amado. Tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros no podemos estar tratando de predicar un evangelio que no es real. Nosotros no podemos traer enseñanzas que no son reales. Nosotros tenemos que aprender a predicar como Cristo predicaba. No estoy hablando de estilos. No estoy hablando de estilos. Estoy diciendo que nosotros tenemos que buscar cuál era el mensaje de Jesús. Cuál era el referente. Cuál era la dirección. Y el discípulo debe imitar al maestro. Y lo tercero que Jesús hace a través de su discipulado es enseñarles a tener autoridad y que tuvieran la misma autoridad que él tenía. Y ahí es bien importante entender esto también, porque no es nuestra autoridad, es la de Jesús. Esto no se trata con mi fuerza, es con las de Jesús. Esto no se trata con mis capacidades, es por Jesús. Que cuando en algún momento usted esté predicando, usted esté enseñando, usted esté orando por un enfermo, usted esté echando fuera un demonio, que aún el demonio entienda que cuál autoridad usted está usando. Y porque los demonios saben. A una ocasión le dijeron: a Pablo conocemos y a Jesús, pero a ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque esto no se trata de mi autoridad, sino de la de él. Amén. Qué bueno es Dios. Yo quiero dejarlo aquí. Está interesante, yo lo sé. Ya, aunque usted no lo crea, casi llevamos 1 hora. Yo quiero dejar esto aquí, pero me gustaría dar la oportunidad. Yo no he visto ni tan siquiera conectar